Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 4 de Bien Asegurados. ¿Qué tal, Gastón? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, hoy es continuación directa del capítulo número 3. Para ustedes habrán pasado algunas semanas, para nosotros solamente unos minutos. Veníamos conversando acerca del integral de consorcio y específicamente dentro del integral de consorcio de los seguros contra incendios. Bien. Y en el capítulo anterior, sobre el final, habíamos planteado la idea de hacer una suerte de juego de rol en el cual pudiéramos explicarle a la audiencia los pasos a seguir en caso de que ocurra un incendio en el consorcio, ¿no? Entonces, literalmente, el minijuego que te iba a proponer es: hola, Gastón, te estoy llamando porque tuvimos un inconveniente en el consorcio, tuvimos un incendio, tuvimos pérdidas. ¿Cuáles serían los pasos a seguir a partir de ese llamado inicial en el cual te estoy notificando del inconveniente? Bien. Bueno, ante un incendio, obviamente, lo primero, como bien hiciste en este juego de roles, es llamar a los bomberos, tratar de salvar vidas, tratar de apagar el incendio, básicamente. Y una vez hecho eso, obviamente que ahí van a iniciar una serie de trámites ante el seguro y un trabajo mancomunado entre el administrador de consorcio, entre el productor y entre una figura nueva que vamos a incorporar, que después la vamos a ver en detalle en un capítulo, que es el liquidador de siniestros. Entonces vos ahí vas a tener, a partir de los bomberos, vas a tener la pericia de bomberos, el acta de bomberos, donde va a decir un poquito dónde nació el incendio, el foco ígneo, que eso va a disparar un montón de responsabilidades de dónde nació, qué ocurrió y bueno, y demás información. Obviamente que también a veces es, según dónde haya iniciado el incendio y si llega a haber lesiones o casos trágicos, también va a intervenir una fiscalía. O sea, que va a haber una causa, obviamente que va a investigar de la mano junto a las pericias del bombero que se van a trasladar a esa causa. Y eso a veces ocasiona que por varios días, o pueden ser semanas, etcétera, no se pueda siquiera acceder al lugar donde inició el incendio que están peritando. Que eso ahora vamos a hablar un poquito. Pero entonces, Perdón, es algo parecido como cuando ocurre una escena de un crimen que tiene que quedar vallado y no se puede ingresar. cuando interviene una fiscalía, por lo general hay pericia, entonces ningún ajeno al lugar puede ingresar, incluido el liquidador de siniestro. Okay. Obviamente el liquidador va a poder ir haciendo otros trabajos, adelantándose, y en algún momento va a poder acceder a ese lugar cuando la habilite. Entonces, lo primero que vamos a hacer en ese primer llamado es la denuncia de siniestro. Donde la va a materializar el productor dentro de nuestro rol. Si bien el cliente podría hacer la denuncia directa en la compañía, la realidad de todos los brokers serios estamos para eso, para asesorar y para colaborar con hacer efectiva esa denuncia, donde nos va a poner en conocimiento ese administrador, conjunto a los vecinos, de todo lo que se sepa hasta ese momento del incendio. Cuándo ocurrió el incendio, a qué hora, en qué zona por lo menos se inició, qué daños aparentes hay, o sea, a lo mejor la zona donde se incendió, pero todas las unidades funcionales que fueron afectadas también por ese incendio, si hubiese afectado un edificio lindero, todo lo que se pueda recopilar en esos momentos iniciales para hacer materializar la denuncia. A partir de esa denuncia se va a designar un estudio liquidador. O sea, los liquidadores de siniestro son una figura que son totalmente objetiva, profesionales regulados por la superintendencia, una matrícula, son especialistas que lo que hacen es verificar los orígenes de los siniestros, verificar los daños, confrontarlo contra la póliza y cuantificar esos daños. O sea, una vez que están los daños, cuantificar y ver en línea con la póliza qué coberturas actúan y qué corresponde pagar. Básicamente van a hacer eso. Entonces, ingresamos la denuncia, la compañía designa el estudio liquidador y ahí en los días siguientes va a tomar contacto con el consorcio y con el administrador. ¿Cuál es el rol que empieza a cumplir esa persona a partir del llamado o de lo denunciado? Vos vas a tener, obviamente, que después del incendio vas a tener cuestiones que vas a tener indicaciones de los bomberos, puede, como te digo, intervenir una fiscalía, puede estar la posibilidad que se torne inhabitable y no puedas volver al edificio hasta que se torne nuevamente habitable. Obviamente después hay coberturas que van a actuar, puede ser desde gasto de alojamiento hasta de guardamuebles, después la veremos. Pero vos ahí vas a tener en los días siguientes, a partir de la denuncia, si bien te vas a apoyar nosotros como productor,
se va a poner en contacto con vos el liquidador de siniestros, quien va a tener esa denuncia inicial que vos hiciste, seguramente también registros fotográficos y videos que hubo del incidente que acompañó esa denuncia, y ahí el rol del administrador va a ser de una figura sumamente importante en el intercambio de información entre el consorcio, los vecinos y el liquidador. Y ahí el liquidador un poquito lo que va a ver de acuerdo a cómo haya sido el siniestro, los espacios comunes o partes propias que hayan sido afectados, va a empezar a visualizar los daños, a sacar fotos también, y va a tratar de ver con esa pericia de esa acta de bombero donde está la pericia, si puede también acceder al lugar donde se inició ese incendio, que eso va a estar determinado, va a haber casos que va a poder acceder inicialmente y otros que va a tardar en poder acceder, y va a empezar a pedirle cierta información a la administrador del consorcio, como es el reglamento de copropiedad que ya hablamos, que es un poquito, o los planos, donde va a ver qué es parte común, qué es parte propia. Va obviamente a ver la póliza, la suma asegurada de las coberturas de incendio y de los adicionales como ser remoción de escombros, bueno, gastos de limpieza, etcétera. Donde acá te voy a traer también algo muy importante que lo hablamos por arriba, que es la regla proporcional para indemnizar, que es la prorrata. La prorrata, que la vamos a tratar de explicar muy simple con un ejemplo y no meternos tan técnico, pero es una regla proporcional entre el valor que hay que asegurar, la suma asegurada y el daño. Si uno aseguró, la suma asegurada coincide con el valor a asegurar, se va a pagar el 100% del daño. Si la suma asegurada no coincide con el valor a asegurar, se va a pagar proporcionalmente. Ejemplo, si yo un edificio de 1000 metros cuadrados por metro cuadrado cubierto 2 millones, tuviese asegurado 2000 millones y lo aseguré en 1000, aseguré el 50%. Entonces el liquidador, cuando evalúe los daños, si de daños hubiese 100 millones de incendio de edificio, me va a pagar 50. Me va a pagar en la misma proporción. Yo aseguro un 50%, me va a pagar el 50% de los daños. Obviamente que ahí vamos a tener, cuando tomemos el valor de riesgo, que es muy importante, con los planos y el reglamento, ver qué es parte común, que es lo primero que va a actuar la póliza de incendio y donde vamos a tomar la prorrata, para ver si se va a cubrir el 100% de las partes comunes. Y después, si hay excedente de suma, se va a prorratear a la parte de los vecinos, como hablamos en el capítulo siguiente. Si ese excedente de suma alcanzara para el resto de las partes exclusivas del edificio, se va a poder pagar todo desde el integral. Obviamente que ahí el liquidador, como te decía, te va a pedir el acta de bomberos, daños, va a tratar de acceder a verificar ese estudio liquidador y ese liquidador, que en verdad es una persona física que te va a visitar, va a tratar de acceder al lugar donde originó el siniestro, a los bienes dañados, y va a empezar a trabajar con las pólizas. Ahora ahí, ¿qué va a haber? Si sabe que solamente hay suma para partes comunes, a la hora de seguir decidiendo las verificaciones, quizás no va a ir a verificar todos los daños de las partes propias, porque la realidad es que sabe que no, desde la póliza de consorcio no va a poder trabajar. Ahora está la posibilidad que también haya otras pólizas de hogar, de combinado familiar o de comercio. Y ahí, bueno, el liquidador entre ellos van a trabajar en conjunto para ver cómo se tomaron las sumas, que ya hablamos de la prioridad en la propiedad horizontal, el excedente de suma, y no me quiero volver muy técnico, y se van a poder ir poniendo de acuerdo qué va a pagar cada póliza. Y acá es muy importante también siempre entender que no es lo mismo solamente daños materiales, que si hubiese lesiones o muertes, que a veces los reclamos a la hora de pactar son mucho más difíciles, porque también dependes de un damnificado que puede estar lastimado, y a lo mejor el reclamo va a tardar en caer, o sea que siempre primero nos vamos a preocupar por la reconstrucción y que se puedas volver a vivir a tu edificio lo más pronto posible, y después, bueno, veremos también las lesiones y demás para que esas personas puedan ser resarcidas también a través de la póliza consorcio, siempre y cuando el foco ígneo sea responsabilidad del consorcio. Muy bien. Recién me mencionaste el término prorrata y me quedé pensando también en capítulos anteriores, sobre todo en el primero, donde conversábamos acerca de qué pasa cuando algo no está correctamente asegurado. Bien. Entonces, ante esta situación, descubrir que no está correctamente asegurado el consorcio, ¿qué consecuencias podría traer? Bien. Tener una prorrata por un valor y después darte cuenta que es otro, o que los daños equivalen a otro dinero. ¿Me podrías contar un poco de qué pasaría ante esa situación? Bueno, es buena memoria, porque sí, conté un caso de un productor amigo
que no era una póliza nuestra, pero que lo asistimos y sí, cobró un 30% que tiene que cobrar. Y ahí es un problema gravísimo, que es el famoso infraseguro. O sea, la prorrata lo que te obliga es que si tenemos un edificio que corresponde asegurarlo en 5.000 millones y lo aseguramos en 1.000 millones, es que ante un incendio, que a lo mejor se afectaron ciertas partes comunes y alguna propia, no alcance siquiera la indemnización para cubrir las partes comunes. Entonces, imagínate si vos tenés un infraseguro de 50% en partes comunes, tenés 300 millones de daños de partes comunes y el seguro te da 150, y la realidad es que es un problemón. Y ahí obviamente nosotros desde nuestro broker como especialista siempre sugerimos asegurar las partes comunes y las partes propias del edificio, y siempre sugerimos no escatimar con el valor del metro cuadrado cubierto. Que el valor del metro cuadrado cubierto a veces se saca medio estandarizado según el tipo de construcción. La realidad que no es lo mismo los edificios modernos o un edificio, el Palacio Barolo, que es una obra de arte. O sea, que a lo mejor vas a tener que llamar a artistas y va a tener un valor tasado. De hecho, vas a tener que, para asegurarlo, buscar un especialista que te diga cuánto vale ese metro cuadrado cubierto, porque no alcanza, o no es lo mismo el edificio donde estamos nosotros en la oficina, que a lo mejor un edificio en Puerto Madero con una calidad constructiva importante. Y ahí el infraseguro es el peor enemigo del seguro, y ahí es clave el asesoramiento del productor, o sea, que el productor le haga tomar conciencia al asegurado de la importancia de tomar una suma asegurada acorde en incendio, y más en consorcio. Pues déjame decirte, Mariano, que en consorcio, cuando hay un incendio, son muchas las personas afectadas, muchas las familias que la pasan mal, y son muchos los reclamos que vienen hacia el administrador y hacia el productor. Cuando hay una buena compañía detrás y una póliza bien hecha, es todo mucho más fácil. Cuando hay una póliza mal hecha, con sumas aseguradas insuficientes, y una compañía también que lamentablemente en consorcio son altas sumas, que a lo mejor no tenga la capacidad o la vocación de pagar rápido como las que trabajamos nosotros, todo se torna más dificultoso, y hasta el productor y el administrador recibís, ¿no?, los golpes por esa situación, que tampoco es grato. Uno le gusta trabajar bien. Por eso siempre la póliza de incendio es muy barata, la póliza de consorcio es muy barata en lo que es la tasa, no cuesta nada hacerla bien. Así que para concluirte te diría que una póliza de consorcio bien hecha descansa más en el saber de un productor y de un buen administrador que de un tema económico. Porque a veces cuando haces los números y con los descuentos que manejamos nosotros, multiplicás la póliza por 5 y a lo mejor la cuota se multiplica por 2. O sea, que no pasa por una cuestión de números, sino de trabajar bien, de hacer las cosas bien. Bueno, entonces, consejo final que acabas de dar es muy importante. Evitar el infraseguro, obviamente, para también, a su vez, evitar todos estos posibles inconvenientes llegado el momento de que ocurra alguna desgracia. Para darle cierre a este capítulo doble, este capítulo especial donde mencionamos la cobertura contra incendios, ¿algo más que tengamos que saber? ¿Algo importante que el administrador tenga que conocer, que se nos haya escapado de momento? No, ahí para cerrar, bueno, vamos a tener ese liquidador que una vez que recabe toda la información, vea la suma asegurada, si hay suma suficiente, vea los daños, vea la cuantificación de los daños, y ahí lo que va a suceder en la liquidación es que en grandes siniestros, yo te había mencionado en el capítulo anterior la reconstrucción a nuevo, la famosa cláusula de reconstrucción a nuevo, que ahí lo que la compañía se tiene que asegurar es que vos reconstruyas, así que por lo general se van a ir haciendo los adelantos de dinero para gastos extraordinarios, para ir reconstruyendo, y a medida que se vaya reconstruyendo se seguirá haciendo las elevaciones de dinero hasta finalizar la indemnización. Obviamente que ahí lo vamos a tener que complementar, como te decía anteriormente, con las pólizas propias que haya. Y también algo muy importante, que cuando se culmine la pericia de bomberos y diga dónde nació el foco ignio y esté el responsable final, van a trabajar las coberturas de responsabilidad civil o el patrimonio de ese responsable contra los reclamos que puedan llegar a venir, o por su transferencia de derechos en la subrogación a favor de las compañías, o por damnificados de otras construcciones o lastimados. Por a veces de un ejemplo básico. Un incendio provoca inhalación de humo, muy común. Claro. Y siempre hay un reclamito por esa parte va a haber, aún en siniestros sencillos.
Entonces, bueno, ese liquidador, la verdad que va a ser un trabajo mancomunado con el administrador y con el productor, porque la verdad que de la técnica aseguradora son lindas las gestiones de este tipo de siniestros, pero la verdad son muy laboriosas. Hay que poner mucho escucha activa, hay que poner mucho la oreja, hay que poner mucha gestión, por así decirlo. Pero bueno, para cerrar, si hay una póliza bien hecha, el grueso del trabajo se descansa en el liquidador, que son personas súper capacitadas y con una expertise que están acostumbrados a liquidar este tipo de siniestros. La realidad de los estudios que liquidan incendio en consorcio por lo general son siempre los mismos y son personas con décadas de trayectoria. Y bueno, y un productor que hizo bien la póliza y que triangula junto al asegurado, lo hace todo mucho más fácil. Así que consejo final, una buena aseguradora o un productor que sepa realmente de consorcios, y una póliza donde se pague lo justo, ni más ni menos, donde se pague lo que corresponde. El día del siniestro va a valer la pena haber hecho las cosas bien. Yo por suerte estoy tranquilo, gente, porque bueno, cuento con Bramanti Asesores para todo eso. Muchas gracias, Gastón, nuevamente por presentar un tema tan vasto y tan interesante. A lo largo de los próximos capítulos imagino que vamos a seguir profundizando en el tema del integral de consorcio. En este capítulo doble, el 3 y el 4, nos tocó el caso de incendios. Es un tema que seguiremos conversando, que iremos tocando a lo largo de esta primera temporada. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos nuevamente. Recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita para estar atentos a los próximos lanzamientos y a las novedades. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, que son en su mayoría Bramanti Seguros, todo junto. Van a encontrar la información en la descripción del video. Gastón, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando en una próxima emisión. Esto fue Bien Asegurados, episodio número 4.